que mi buen Dios les bendiga abundantemente. En nuestras reflexiones bíblicas, en el día de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: sabiduría celestial, divina, para enfrentar las adversidades terrenales. En el capítulo 14, del versículo 21 al versículo 22, la palabra de Dios nos declara, hablando el apóstol Pablo al pueblo, a los discípulos que habían allí bajo una cruenta persecución del imperio romano. Dice la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, a pesar de las circunstancias, Pablo hizo muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Listra, Iconio y Antioquía. El versículo 22 del capítulo 14 del libro de Hechos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados hermanos, acompáñenme a otro pasaje de las Escrituras que está en Mateo capítulo 7, versículo 8, y que conocemos muy bien. Dice allí: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se le viene a la mente cuando lee este pasaje basado en la palabra de Dios? Quiere decir que no hay nadie que estando en la luz sea bendecido por la oscuridad. Nadie que estando en la luz será bendecido nunca por la oscuridad. Segundo, no hay nadie que estando en la oscuridad pueda ser bendecido por la luz. Hablamos de la luz de Cristo, la luz del reino de Dios. Es decir, repito, nadie que estando en la oscuridad será de alguna forma bendecido por la luz. Y segundo, nadie que estando en la luz será bendecido por la oscuridad. Tercero, no hay nadie que buscando en el reino de Dios justicia sea recompensado por el príncipe de este siglo, Satanás, el diablo. Mi Señor lo reprenda. Y cuarto, no hay nadie que buscando en el reino de la oscuridad, gobernado por Satanás, pueda recibir algo del reino de la luz. Si estás en la luz, recibes de la luz. Si estás en la oscuridad, recibes de la oscuridad. Esto es certero y es bíblico. Uso la santa palabra para hablarte esto en este día de reflexiones bíblicas. Ahora, Dios nos trajo a este mundo para vivir. Y nuestra vivencia, Dios sabe, y tú y yo sabemos que será en adversidad, en aflicción y en prueba, y en tribulación y en conflicto. Pero como la adversidad
son parte de este mundo. Entonces, estando en este mundo, tendremos adversidad. Y nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, sí espera que nosotros nos comportemos a la altura de su llamado. Es decir, que en medio de la oscuridad, de la aflicción y de la adversidad de este mundo, le glorifiquemos. En Éxodo capítulo 14, versículo 17 y 18 dice la Escritura, hablando Dios: yo voy a endurecer el corazón de Faraón, el corazón de los egipcios, para que los persigan. Y dice: voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Acabo de leer la NBI, Nueva Versión Internacional. La Reina Valera lo expresa lo mismo de otra forma. Entonces, avanzando en nuestro tema, que es sabiduría divina para enfrentar las aflicciones terrenas, ¿qué logran nuestras aflicciones aquí en la tierra? ¿Qué aprovechamos en medio de una adversidad en este mundo, siendo parte del reino de Dios? En primer lugar, amados, las aflicciones desarrollan nuestras fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una contradicción de ideas, es una contradicción de términos. Cómo una persona débil puede ser fuerte y cómo una persona fuerte puede estar en debilidad. Eso el mundo no lo entiende, pero tú y yo sí lo entendemos. Sabemos qué quiere decir el apóstol Pablo con esto. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde aquellos días de Juan el Bautista hasta ahora, comenzando con Juan el Bautista hasta ahora, siglo XXI, presente, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, el principio de este punto, en donde decimos que las aflicciones desarrollan nuestras fortalezas, el principio es que en medio de las adversidades, en medio de la aflicción, tu carácter no se revela, solo se manifiesta. Lo que eres, lo que soy, lo que tenemos adentro se manifiesta en medio de las aflicciones. Amado, las aflicciones, las adversidades, las enfermedades, los conflictos, los problemas, las luchas, las guerras físicas, materiales, financieras, espirituales, como sean, no te hunden ni te elevan. Cuando tú estás en el reino de Dios, las crisis, los problemas más graves en cualquier área, física, material, sanidad física, sanidad espiritual, no te hunden ni te elevan, solo revelan quién eres tú, de qué estás hecho y quién es el que te gobierna. Cuando Dios libertó a Israel de Egipto, nunca estuvo en juego la salud física ni espiritual del pueblo, ni la integridad de algún israelita, nada. Solo Dios quería que el pueblo viera el poder desplegado desde Dios hacia su pueblo, afectando la vida de los egipcios. Dios se llenó de gloria, pero el pueblo se llenó de una experiencia extraordinaria al ver al Dios
al que ellos no podían visualizarlo físicamente, haciendo obras portentosas en medio de sus enemigos. Lo segundo que logran las adversidades en medio de la vida de un cristiano es que nuestras aflicciones producen madurez. Somos más maduros después de cada batalla. ¿No se ha dado cuenta? ¿No ha estado usted presente en su propia vida una victoria después de una batalla cruenta, sangrienta? ¿Verdad que sí? Hechos capítulo 16, versículo 25. Este es un relato extraordinario. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo, después de ser golpeado salvajemente, Pablo y Silas, después de haber sido golpeados salvajemente, comienzan a cantar como si nada había pasado, sangrando, derramando sangre, ojos hinchados, cráneo roto, su cuerpo lacerado. Comienzan a cantar, a adorar en medio de la aflicción, en medio del dolor físico y emocional, en medio de la adversidad. De allí tendrían que haber salido inválidos, con brazos rotos, con pies y piernas quebradas, con heridas en su cuerpo, mutilados en su vista o en su cuerpo completo, porque fueron golpeados salvajemente. Y en ese momento se les ocurre cantar, adorar a Dios, cantar himnos. Lo mismo que la Escritura habla en los evangelios, cuando Jesús salió, bajó con sus discípulos del aposento alto después de haber participado de la cena y se dirigía al patio donde lo iban a tomar prisionero, detenido para ser golpeado, maltratado. Y dice la Escritura que cuando bajó, Jesús cantó el himno, el umneo, umneo en griego. Pablo, en esa noche donde los azotaron junto a su compañero apostólico Silas, también cantaron el umneo, cantaron himnos a Dios y los presos los oían. Tú y yo estamos ungidos y asignados por Dios, amado, para enfrentar aflicciones que otros no podrían enfrentar. Puedes cantar donde otros llorarían. Puedes vivir con dolores y enfermedades donde otros ya se hubiesen suicidado. Porque es el poder que el Espíritu Santo te da para enfrentar adversidades. Y en tercer lugar, amados, nuestras aflicciones, nuestras luchas y nuestras pruebas desarrollan nuestra creatividad. Aprendemos a ser creativos. A fines del siglo XVIII, 400.000 personas morían cada año en Europa por causa de la viruela. Entre 1910 y 1914, solo en Rusia murieron más de 225.000 personas por el flagelo de la viruela. ¿Cómo se detuvo la viruela? Así dice la historia. Edward Jenner enfermó a un niño de 8 años de edad con la viruela. Durante 2 días estuvo el niño muy enfermo, al borde de la muerte, pero no murió. Edward Jenner estaba siendo investigado y estaba siendo analizado fríamente por la Sociedad Médica de Londres. Después de 2 días, el niño no murió y sanó. Por eso que a él se le dio un premio Nobel, porque él
Fue el precursor de la vacuna contra la viruela en Europa. Y se le distinguió y se le hicieron honores y se le sigue distinguiendo porque de allí vino la sanidad de la viruela para toda la humanidad. 2 días de sufrimiento de un niño para dar salud, sanidad a toda la humanidad. Un par de horas sufriendo en la cruz, derramando su sangre, fueron suficientes para darle salvación a la humanidad. Pero sin sufrimiento no hubiésemos tenido salvación. Sin derramamiento de sangre no hubiésemos sido redimidos del pecado. Entonces había uno que debía sufrir, había uno que debía padecer por causa nuestra. Y ese fue Jesús. Nunca, amigos amados, será igual mi sufrimiento, mi adversidad a la de mi amado y buen Señor Jesucristo. Pero he sido llamado para enfrentar la adversidad, porque en medio de la adversidad voy a crecer, voy a avanzar, voy a alcanzar un peldaño más. Necesitamos sabiduría celestial para enfrentar los sufrimientos terrenales y no reclamar. Que mi buen Dios te bendiga y nos volvemos a ver en otra enseñanza bíblica. Nos vemos. Bendiciones.